Bienvenidos una vez más al curso de razonamiento matemático, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, vamos a desarrollar pues el tema de inductivo numérico. Bien, rápidamente muchachos, veamos un breve concepto. La inducción se usa para resolver situaciones cuyas construcciones, gráficas, expresiones matemáticas, etc., son extensas, pero que se pueden analizar a partir de casos más pequeños, que mantienen las características de la construcción original. La inducción es un proceso de análisis de casos particulares, casos pequeños, para descubrir algunas propiedades que se cumplen en todos ellos y se pueden generalizar. Muy bien muchachos, gráficamente quiero que ustedes observen. Nosotros en este tema, en este tipo de problemas, vamos a básicamente pues muchachos a trabajar con tres casos particulares. En base a esos tres casos particulares vamos a poder llegar a una conclusión general. En este caso, a todo ese procedimiento se le denomina pues razonamiento inductivo. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos pues un ejemplo donde nos pregunta pues ¿cuántas bolitas se pueden contar en total en la siguiente figura? Bueno, podemos notar pues que es una figura demasiado engorrosa, extensa, ¿no? Una construcción de esferas o bolitas pues que es muy extensa, pues, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es realizar lo siguiente, pues, ¿no? La resolución es analizando los casos particulares y conservando la forma original. Bueno, el primer caso es cuando usted pues va a trabajar pues con dos esferas en el medio, ¿no? Porque de aquí te tienes que basar, pues, ¿no? Tienes 50 esferas aquí, justo en la parte donde está la mitad, ¿no? Y acá pues vas a trabajar con dos. El segundo caso sería pues trabajar con tres esferas justo en la parte media. Y el tercer caso sería pues cuando trabajes con cuatro esferas en la parte media. Bueno, si tú cuentas aquí estas, la cantidad de esferas, tendrías pues, o bolitas, sería pues 2 al cuadrado, que sería 4. Y acá también de igual manera 3 al cuadrado sería 9, ya que si tú cuentas hay 9 esferas. Y acá si tú cuentas hay 16. Bueno, ¿a qué conclusión se puede llegar? Pues a la siguiente, que depende pues de acá de la cantidad de esferas que tienes aquí en la mitad. Por ejemplo, aquí es 2 al cuadrado 4, aquí es 3 al cuadrado 9 y acá es 4 al cuadrado 16. Bueno. En base a esos tres casos particulares ya puedes generalizar. O sea, si acá te dice 50 bolitas que hay en la mitad, pues el número total de bolitas es 50 al cuadrado, que es pues simplemente 2500. O sea, en toda esta regla, profesor, ¿hay 2500 bolitas? Sí. Sin la necesidad de estar tratando de calcularla o tratando de contar todas las esferas, yo puedo saber pues de que hay 2500 esferas. Vuelvo y repito, debido a ello ustedes tienen que pues analizar tres casos particulares. Bien, entonces rápidamente muchachos pasemos a resolver los problemas de su práctica dirigida. Bueno, aquí no tenemos mucha teoría más que ver pues lo que es poner en práctica nuestro ingenio y nuestra creatividad. Bueno, problema número 1, halla la suma de cifras del resultado final. Bueno, m es un número, por así decirlo, formado pues por cifras 6666 al cuadrado, pero tienes 135 cifras. Bueno muchachos, entonces el caso número 1 sería pues cuando nosotros solo trabajamos con una cifra 6, o sea 6 al cuadrado. El caso 2 cuando sea 66 al cuadrado, dos cifras 6. Y el tercer caso, 3 cifras 6, que sería 666 al cuadrado.
Bueno muchachos, entonces con esto es suficiente, ya que con estos tres casos vamos a poder obtener pues un caso general. Entonces, primer caso, que sería 6 al cuadrado, saldría 36. Y como en el problema nos pregunta pues por la suma de las cifras, ¿no es cierto? Nos pregunta pues por la suma de las cifras. Yo voy a hacer lo mismo, pues, ¿no? Voy a sumar las cifras. Bueno, sumando las cifras sería 3 más 6, 9. ¿De acuerdo? Ese 9 lo voy a expresar como 9 por 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Lo voy a expresar como 9 por 1. Bueno, sigamos por aquí. 66 al cuadrado sería pues 4356. Sumando las cifras tendríamos 18. Y ese 18 lo voy a expresar como 9 por 2. Y este 666 al cuadrado sería pues en este caso 443.556. Sumando las cifras tendríamos 27. Y este 27 se expresaría como 9 por 3. Es decir, muchachos, yo quiero que te percates que en el primer caso tienes 9 por 1, en el segundo caso 9 por 2 y en el tercer caso 9 por 3. Bueno, generalizando, la suma de cifras de m, sin necesidad de calcular pues no cuánto es todo este procedimiento, solamente se analizan los tres primeros casos, sería simplemente trabajar con las cifras, pues no. Cuando tengo una cifra es 9 por 1, cuando tengo dos cifras 9 por 2 y cuando tengo tres cifras 9 por 3. Si tengo 135 cifras sería 9 por 135, lo cual sería igual a 1215. Por lo tanto la alternativa a marcar sería la A de amistad. Profesor, entonces los demás problemas van a tener este mismo esquema, trabajar con tres casos particulares, sí. Pasemos al problema número 2. Bueno, en este problema nos dice haya en la siguiente sucesión, determina el número de esferas en la figura 23. Bueno, analicemos primero la figura 1, donde tenemos una sola esfera, en la figura 2, donde tenemos 3 esferas, en la figura 3 tenemos 6 esferas. En la figura 4, jóvenes, tenemos en este caso 10 esferas. Bueno, aquí vamos a darle forma al 1, 3, 6 y 10, ¿de acuerdo? Son denominados, muchachos, los famosos pues números triangulares, el 1, el 3, 6 y 10, ¿de acuerdo? Y la forma general de los números triangulares es pues de la siguiente manera: 1 por 2 sobre 2, 2 por 3 sobre 2, 3 por 4 sobre 2 y este sería 4 por 5 sobre 2. Es decir, aquí en la figura 1, ¿no es cierto? Vas a tomar pues lo de amarillo, dice 1 por su consecutivo entre 2. Los números triangulares pues tienen esta forma, el 1, el 3 y el 6, el 10 y así. Primero pues sería 1 por 2 sobre 2, luego en la figura 2 sería 2 por 3 sobre 2, o sea, depende del color amarillito si te percatas. En la figura 3, 3 por 4 sobre 2 y en la figura 4 pues tendrías 4 por 5 entre 2. Y así se seguiría avanzando, pues no siempre acá se coloca el número que le sigue o consecutivo. Por ejemplo, la figura 5 sería pues en este caso 5 por 6 sobre 2, que sería 30 entre 2, 15. O sea, en la figura 5, sin necesidad de ver el gráfico, sé que hay 15 esferas. Pero esto de aquí no nos pregunta por la figura 5, nos preguntan por la figura 23. Entonces, generalizando, sería pues 23 por 24 entre 2. Bueno, acá podemos sacar mitad, que daría 12. Y tendríamos pues 23 por 12, que sería 276. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la B de bonito. Muy bien, muchachos, entonces notamos que los ejercicios no están muy complicados. Pasemos al problema número 3. Bien, muchachos, pasemos rápidamente al problema número 3. Nos dice lo siguiente: calcula la suma de términos del siguiente arreglo de 10 filas por 10 columnas. Bien, muchachos, entonces siguiendo pues con el tema de inductivo numérico, vamos a resolver por casos este arreglo numérico, también denominado matriz, en este caso de 10 filas por 10 columnas. Pues el primer caso solamente sería trabajar con nada más con la cifra 3. En este caso tendríamos una fila por una columna, y acá en el segundo caso vamos a trabajar ya pues con esta parte,
¿no es cierto? Tendríamos dos filas por dos columnas, ¿no? Dos filas y dos columnas. Y el tercer caso pues sería trabajar pues de esta manera: tres filas, tres columnas, ¿no? Bien, entonces como nos pide calcular la suma de términos del siguiente arreglo, en cada uno de los casos lo que vamos a hacer es calcular la suma de los términos. En este caso aquí dentro este término sería pues simplemente 3. Ese 3 dándole la forma vamos a colocarlo como un 3 por 1 al cubo. Ya te vas a dar cuenta por qué. Y luego, por ejemplo, en este caso sumando los términos tendríamos 24, que dándole la forma sería pues como un 3 por 2 al cubo, ¿no? Y acá en este caso sumando 3 más 6 más 9 más 6 más 9 más 12, es decir, los 9 términos o números, tendríamos pues 81, que es lo mismo que 3 por 3 al cubo. Yo noto o hago una referencia aquí en los números que están pues de amarillo. Vas a tener siempre pues que son números cubos perfectos, ¿no es cierto? Donde el 3 siempre se mantiene constante, lo único que cambia es dependiendo de la cantidad de filas y columnas, va 1, va 2 y va 3. Como el caso total presenta 10 filas por 10 columnas, entonces, o es decir, es de orden 10 por 10, la suma de sus términos sería pues 3, ¿no? Lo que permanece constante, por 10 al cubo, ¿no? Porque es de orden 10 por 10. Como 10 al cubo es 1000, por lo tanto 1000 por 3 sería 3000, por lo tanto la alternativa a marcar sería la B de barco. Muy bien muchachos, entonces notamos que el problema número 3 no está muy complicado. Siempre en un problema pues de este tipo vamos a hacer uso de los números cubos perfectos, ¿de acuerdo? Es solamente un pequeño consejo a tener en cuenta. Muy bien muchachos, ahora vamos a resolver el problema número 4. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el problema número 4? ¿Cuántos triángulos hay en la figura 80? Bueno, en la figura 80 no es muy sencillo de poder encontrar el número de triángulos, pero nosotros nos vamos a basar pues en los casos particulares que observas aquí y luego vamos a generalizar. A ver, en primer lugar en la figura 1 vemos que solamente hay un triángulo, ¿no? Ahí está. En la figura 2 tenemos la presencia de 3 triángulos. Mira, observa, tienes 1, 2 y el total sería 3. En la figura 3 tendrías pues 5 triángulos. Observa, 1, 2, 3. Estos dos formarían un cuarto triángulo y todo formaría pues un quinto triángulo. Y en la figura 4 tendríamos 7 triángulos. Observa, tienes 1, tienes 2, 3, 4. Estos dos formarían el quinto triángulo, los 3 el sexto y los 4 el séptimo. Bueno, estos números, déjame decirte que son los famosos números impares, pues, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9. Los números impares tienen esta forma, es un 2 por n, en este caso menos 1. ¿De acuerdo? Esa es la famosa forma que tiene pues los números impares. Entonces notamos que el primero sería 2 por 1 menos 1, 3 sería 2 por 2 menos 1, 5 2 por 3 menos 1 y 7 2 por 4 menos 1. Ahora, pues todos tendrían la misma forma, 2 por algo menos 1, pero este 1 es por la primera figura, este 2 es por la figura número 2, este 3 es por la figura número 3 y este 4 es por la figura número 4. Como nos preguntan por la figura pues número 80, su desarrollo sería pues 2 por 80 menos 1. Que sería pues 2 por 80, 160 menos 1, 159. Por lo tanto la alternativa a marcar sería la de dedo. Muy bien, hay que tener esto en cuenta por favor jóvenes a la hora de resolver algunos problemas. Problema número 5 nos dice calcula la suma de los términos de la fila 23. Bueno, hay que hallar pues cuánto suman los términos en cada fila. Estos son nuestros casos particulares y luego ya vamos a generalizar. Bueno muchachos, entonces en la figura 1 o fila 1 vas a tener pues solamente al 1, bueno, suma 1. La fila 2 vas a tener pues
3 más 5, 8. En la 3 vas a tener pues 7 más 9, 16, más 11 sería 27. Y en la fila 4 tienes pues 13 más 15 más 17 más 19, que sumarían 64. Pero oh sorpresa, 1, 8, 27 y 64 son pues los famosos, en este caso, cubos perfectos, ¿no? Ahí está, son los famosos cubos perfectos, ya que 1 viene a ser pues 1 al cubo, 8 viene a ser 2 al cubo, 27 sería 3 al cubo y 64 4 al cubo. Bien, entonces todos, cada fila, la suma de las filas de este arreglo va a presentar pues un número al cubo, dependiendo de qué figura es. Figura 1 es 1 al cubo, figura 2, figura 3 y figura 4. Como te preguntan pues por la fila 23, sería pues 23 al cubo. ¿Y cuánto es 23 al cubo? 23 por 23 por 23, que sería 12.167. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la C de casita. Muy bien, muchachos, entonces los problemas notamos que no están muy complicados, ¿no? Pasemos rápidamente al problema número 6. Bien, el problema número 6 dice lo siguiente: calcula la suma de cifras del resultado del siguiente producto. Tenemos, mira, todo este número 333 puntos suspensivos 331 de 100 cifras multiplicado por 333 338 también de 100 cifras. Bueno, hay que hacerlo paso por paso. Primero, el caso 1 es 1 por 8. Claro, siempre trabajamos las dos últimas cifras. Luego, ¿no? Luego tomamos de 2 en 2, ¿no? Y luego de 3 en 3, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Luego sería 31 por 38 y el tercer caso sería 331 por 338. Bueno, nos pide la suma de cifras. Se parece mucho al problema número 1 que vimos al principio. 1 por 8 es 8 y la suma de cifras sería pues 8. 31 por... Y bueno, este 8 nos vamos a dar cuenta que es pues 9 por 1 menos 1. Ya te vas a dar cuenta por qué. Luego 31 por 38 sería pues 1178. Sumando las cifras nos daría 17. Y 17 pues es justamente 9 por 2, 18 menos 1, 17. Y 331 por 338 sería pues 111.878. Sumando las cifras nos daría 26. Y justamente 26 es 9 por 3, 27 menos 1. Bueno, este 1 depende pues, como tenemos solo una cifra 1 y una cifra 8, este 2 es porque tenemos dos cifras aquí y dos cifras aquí, y este 3 es porque ya tenemos tres cifras. Como en este caso, jóvenes, vamos a generalizar para calcular la suma de cifras totales de R. Pues R tiene 100 cifras, ¿no? En cada factor. Entonces sería 9 por 100 menos 1, 900, menos 1, 899. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la A. Muy bien, jóvenes, entonces ya para culminar el tema del día de hoy, vamos a resolver el problema número 7. Bueno, pregunta rápidamente: ¿cuántas bolitas blancas habrá en la figura 40? Bueno, para ello tenemos que analizar pues cada uno de los casos, ¿no? Primero la figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Estos serían pues nuestros casos particulares. En la figura 1 notamos que hay dos bolitas blancas, en la figura 2 hay 4 bolitas blancas y en la figura 3 hay pues 7 bolitas blancas. En la figura 4, profesor, habría 11 bolitas blancas. Bien, para resolver este problema vamos a hacer uso del conocimiento de algunos números, así como los números impares y también los números cubos perfectos y los cuadrados perfectos. Aquí yo quiero que tengamos en cuenta pues a los números triangulares. Ya lo habíamos utilizado en algunos ejercicios anteriormente, ¿no? Los números triangulares de cierta manera van a ser los siguientes. Pues tienes al 1, tienes pues luego al 3, luego tienes pues al 6, no, al 6, ahí está, al 6, luego tienes pues en este caso al 10, ya está,
y luego también tienes al 15 y así sucesivamente, muchachos. Ahora, ¿cómo se forman estos números triangulares? Se forman de su forma general, el cual es un n, mucha atención, presta mucha atención, multiplicado por su consecutivo, que sería n más 1, y todo esto, ¿no es cierto?, dividido entre 2. Esta es la forma general que presenta un número triangular. Y n viene a ser pues un número entero, ¿no? Tú reemplazas aquí n, un entero positivo, claro está. Reemplazas primero, aquí voy a colocar n, pertenece pues a los enteros positivos, para que te generen pues todos estos números o valores que te había mencionado. Ya está. Reemplaza 1 en primer lugar, tendrías 1 por su consecutivo, que sería 2. 1 por 2, 2, entre 2, 1. Ahí está, así se genera el primer número triangular. Luego seguiría pues 2. 2 por su consecutivo 3 sería 6, entre 2 sería 3, ahí está. Y para que salga el 6 sería pues 3 por 4, 12, entre 2, 6, ahí está. Bueno, ¿por qué vamos a utilizar estos números triangulares, profesor, si tenemos 2, 4, 7 y 11? No entiendo. Lo que sucede es que si te das cuenta, 2, 4, 7 y 11 son pues justamente uno más que los números triangulares, una unidad más. Ya, entonces, ¿cómo podríamos expresar el 2? Primero como 1 por 2 sobre 2 más 1. El 4, bueno, para que salga 3 ya te había mencionado que era 2 por 3 sobre 2 más 1, para que salga 4. 7 sería pues 3 por 4, 12, entre 2, 6, más 1, 7. El 11 sería pues 4 por 5, 20, entre 2, 10, más 1, 11. Y bien, si nos percatamos, jóvenes, si acá te dice la figura 1, aquí va 1 pintadito de amarillo. Figura 2, aquí pintadito de amarillo 2. Figura 3, aquí pintadito de amarillo 3. Figura 4, aquí pintadito de amarillo 4. Entonces, generalizando, nos pide por la figura 40. La figura 40 sería pues 40 por 41 sobre 2. Al final se le suma 1. Bueno, aquí 40 entre 2 se puede pues simplificar, sería 20 y te quedaría 20 por 41, que sería pues 820. Más 1 sería por lo tanto la respuesta 821. ¿Cuántas bolitas blancas habrá en la figura 40? Habrá 821 bolitas. Por lo tanto, muchachos, la alternativa a marcar sería la B de barco. Muy bien, jóvenes, este problema requiere de mucho conocimiento previo, ¿no?, de los números triangulares, ¿no?, los números también cuadrados perfectos, cubos perfectos y los números impares, ¿no? Muy bien, muchachos, con mayor práctica van a ver que van a poder dominar este tema. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y nos vemos.